Así es, Luis. Tenemos, no sé si ya tenemos en la línea a Alonso Landeros. Él es el corresponsal de Proceso en Zacatecas, porque ayer iniciaron oficialmente las campañas y pacificar México, combatir la delincuencia y construir una cárcel de máxima seguridad fue lo que propuso Xóchitl Gálvez en su arranque de campaña presidencial en Fresnillo. Así que Alonso Landeros estuvo ahí, lo saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, Alonso. Muy buen día, qué gusto saludarte. Y pues informarte justo de esta primera caminata por la paz con la que Xóchitl Gálvez comenzó su campaña en la presidencia de la República en los primeros minutos de este día en Fresnillo, que es la ciudad con mayor tasación de inseguridad en el país. La bandera de la coalición PRI, PAN y PRD estuvo acompañada por mineros, trabajadores de salud, políticos y madres buscadoras durante esta caminata, que partió del Jardín de la Madre y llegó hasta la explanada del antiguo Palacio Municipal. Ahí ofreció su primer mensaje de campaña después de guardar un minuto de silencio por todas las personas asesinadas en este país. Xóchitl Gálvez afirmó que es posible un México sin miedo, con una estrategia de seguridad en la que se acabaron los balazos, los abrazos a los criminales, y ahora se les va a aplicar la ley. Para vivir sin miedo, la banderada de Fuerza y Corazón por México afirmó que se requiere un modelo de seguridad en el que militares y marinos se ocupen de tareas de seguridad y dejen de hacer obras y caprichos del gobierno. Así lo expresó. Adelante. No les corresponde tapar los baches en una carretera o prestar servicios de hotelería en un centro turístico. Vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles que los distraen de su misión principal: defender a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía, el control territorial del crimen organizado sobre vastas zonas del país. A los civiles, lo que es de los civiles. La política estadounidense planteó además el duplicar de 150,000 a 300,000 los agentes de la Guardia Nacional, garantizando que tengan un mando civil, para que así la corporación, dijo, cumpla con investigar y perseguir a los delincuentes. Además, al afirmar que será una presidente valiente, Xóchitl Gálvez planteó dos acciones que tomará para contener las organizaciones criminales más violentas y agresivas del país. Primero, expuso, va a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y piensen antes de cometer una atrocidad. Y una segunda acción que propone es la creación de una agencia binacional de aduanas con personal civil de Estados Unidos y México, a fin de controlar el tráfico de armas del vecino país al territorio nacional. Durante su caminata, Xóchitl Gálvez se abrazó con una madre buscadora y escuchó también las peticiones de otra de las madres buscadoras. Y justamente en su mensaje, la candidata presidencial dijo que en su estrategia va a poner al centro a las víctimas y a sus derechos, y que de llegar a Palacio Nacional será prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas, y va a crear un Fondo Nacional de Atención a Víctimas financiado con los recursos encargados a los grupos criminales. Esto fue lo más importante en el primer mensaje de Xóchitl Gálvez ya en el arranque de su campaña en Fresnillo, Zacatecas. Es interesante, Alonso, que de acuerdo con datos de INEGI, Fresnillo, Zacatecas es la ciudad más insegura del país, y esto también fue parte de lo que llevó a la candidata a iniciar su campaña en este lugar. Sí, justamente manifestaba su solidaridad con los habitantes de Fresnillo, donde el 96% de sus habitantes han dicho se sienten con miedo de vivir en esta ciudad, de acuerdo a la encuesta del INEGI en este tema. Les manifestó su solidaridad y dijo, pues ella busca llegar a Palacio Nacional para acabar con las extorsiones, con los homicidios, las desapariciones que se viven en Fresnillo como en otras partes del país, donde dijo, pues entiende por qué se vive con miedo, ya que afirmó el actual sexenio se ha convertido en el sexenio de la muerte, al ser ya el sexenio más violento de la historia, con 180,000 muertos. Y el problema, dijo, es que el gobierno quiere que nos acostumbremos a esta barbarie.
¿Estuvo lo suficientemente acompañada, Alonso? Te saluda Luis Alberto Medina. Alonso Landeros, corresponsal de Proceso en Zacatecas. ¿Cómo viste el ambiente en torno a ella? ¿Había gente? Se hablaba de que caminó por una calle muy angosta y había poca gente al inicio y después fue concurrido. ¿Cómo fue el ambiente? Ella llegó prácticamente en el primer minuto de este día. Estuvo flanqueada por Santiago Krill, por su hija Diana Vega, acompañada por la senadora Kenia López Rabadán, y le esperaban ya políticos de los tres partidos que la están postulando, candidatos a legisladores, alcaldes y mineros, un importante y un grupo muy nutrido de mineros que encabeza su líder sindical Carlos Pavón, un ex legislador priista. Sí, claro. Eran alrededor de 2,000 personas cuando comenzó la caminata. Ya cuando terminó, hablamos de que eran 3,000 los asistentes, que para hacer la 1 de la mañana, pues hablamos de un número no traído de una participación por la hora en que era este evento en Fresnillo. Además, con lo que se sabe de Fresnillo, ¿no? Una ciudad donde la gente tiene miedo a salir de noche, una ciudad insegura. Buen dato. Bien, pues te agradecemos mucho y estaremos en contacto. Muchas gracias, Alonso. Buenos días. Al contrario, un gusto y saludos al auditorio. Excelente día.